Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog y no a un vlog cualquiera porque estamos ya en diciembre y esto significa que comenzamos Vlogmas. Además ya estáis viendo este vídeo en un día que no corresponde, normalmente sabéis que publico los domingos a las 7, así que bueno, bienvenidos a Vlogmas 2025. Comienzo el día y me acompañáis durante unos días bastante tempranito, porque nos vamos y hoy va a ser una mañana, bueno, muy navideña, muy de relax. La verdad que hace muchísimo tiempo que no tengo una mañana así y es que voy a ir con mi madre y con mi hermana a pasar la mañana por el centro, hacer algunos recaditos que tenemos pendientes, ver un poquito de la decoración navideña, hacer pues algunos recados y echar un día juntas, desayunaremos juntas, pasearemos juntas y nos pondremos un poquito al día. Mi hermana no vive aquí en Córdoba, ella vive en Granada, así que pues bueno, hacía muchísimo tiempo que no teníamos un plan de esto y la verdad que me encanta, además también lo necesito. Me he puesto esto porque me estoy terminando de preparar antes de vestirme y eso, la verdad que lo necesito muchísimo y bueno, me apetecía llevaros conmigo durante unos días y he estado dándole bastantes vueltas al tema Vlogmas porque la verdad que sabéis que tengo bastante poco tiempo libre, lo exprimo al máximo y con la empresa pues estos meses también son de muchísimo trabajo. Estamos con la recogida de aceitunas y bueno, ya habéis visto y si no habéis visto lo cuento que este año hemos sacado aceite, nuestro aceite homenaje. Abajo tenéis el enlace de la página web y todo por si queréis echarle un vistacito. Aceite de oliva virgen extra de cosecha familiar, olivos seleccionados, bueno, un aceite muy top. Así que también estamos bastante liados con este tema, a mí me encanta. Y me suponía un reto enorme decidir hacer Vlogmas y hacer sobre todo más de un vídeo a la semana, que era lo que venía haciendo y que al final había como encontrado el balance y era lo que me permitía que tuvierais vídeo todas las semanas sin fallar. Pero bueno, me he lanzado, así que bienvenidos a Vlogmas. Todos los vídeos de Vlogmas no van a ser tipo vlog, habrá algunos más fijos, o sea, más estáticos, pero bueno, va a haber un poquito de todo y yo creo que os van a encantar. Además tengo muchas ganas porque también iré a entrenar mañana probablemente, bueno, ya lo iréis viendo a lo largo del vlog. Luego también tengo un evento muy chulo, bueno, un montón de cositas que vais a ver en este Vlogmas. Así que me estoy arreglando y no sé qué me voy a poner porque el día está fresquito. O sea, ya este año se ha retrasado bastante el invierno, pero bueno, se ha hecho de rogar, pero ya está aquí el frío. Así que no sé qué me voy a poner. Vamos a ir a la habitación y vemos qué ropita nos ponemos porque quiero ir cómoda y me maquillaré, pero muy poquito. Aprovecho que todavía están saliendo para enseñaros el look. Vale, ahí yo creo que me veis muy bien. Al final voy súper clásica, con unos pantalones así de pinzas, pero muy cómodos. Este tejido además muy gustosito. Cinturoncito, en los pies llevo mocasines, ahora os lo enseño mejor. Y un jerseycito básico marrón, aunque sí que me gustaría cogerme más básico esta temporada. Y estoy estrenando esta chaqueta que os la enseñé en un haul hace ya un tiempo y no la había estrenado, es así más gordita y la verdad que me parece ideal, monísima, es de mango y además es bastante gordita y súper calentita y muy gustosa. Luego me he cogido este bolsito porque no me apetecía llevar un bolso muy grande, siempre voy cargada con bolsos enormes y hoy me apetecía ir ligera, así que me he cogido este bolsito de complemento y lo tengo por aquí. Gafas de sol que no me iba a llevar, pero al final me he cogido estas que me encantan, son de mis favoritas, de Marc Jacobs, y ya estoy lista, nos vamos. Me he maquillado súper poquito porque la verdad que no me apetecía maquillarme mucho y últimamente los ojos se me irritan muchísimo con el maquillaje. Bueno, no me he echado ni máscara de pestañas ni nada. Así que bueno, este sería un poco el look. Y mira quién viene por aquí. ¿Quién viene por aquí? Buenos días. Va corriendo a ver a mi madre y mi hermana que acaban de salir. Así que nos vamos al centro a pasar una mañana de chicas. Ahora no me la pongo. Si me la pongo solo lo de ¿de grafo? ¿De grafo? Qué bonito.
Mira la rota. Sí, aquí tienen cosas muy Sí, monas. súper Me bonita. gusta. Primera parada hecha, que tenía que ir al herbolario, a la herboristería. Hemos entrado a Cortefiel, que mi hermana quería descambiar una cosita y así ya vamos echando también un ojito, que la verdad que hace bastante que no entro aquí. Tiene unas cosas monísimas. Mirad qué abrigo más bonito lleva mi hermana. Por eso digo que Es sí. monísimo. Flechazo también con todas las prendas que tiene también esta marca siempre. Boss Intropia. Me encanta todo. No es muy de mi estilo, pero algunas prendas así concretas me gustan. Bueno, sí, esas son muy bonitas. Mira qué monada de bolso. En terciopelo negro. Hora del desayuno, hemos venido a Marta. Me voy a tomar unos churros, que hace mucho que no me tomo churros. 1000 ganas. He pedido un té rojo. Lo suyo hubiera sido un chocolatito caliente para ya rematar la combinación. Pero bueno, con la lactosa al final no me la quiero jugar. Así que tecito rojo y churritos. Que aprovechen. Vale, tenemos una vasilla de agua. Que aproveche. Gracias. ¿Tan bueno? Paradita en boxes, hemos venido al Círculo de la Amistad a tomar algo rápido, entrar al baño y seguir con el día. Y aprovecho que tiene este espejo aquí gigante para enseñaros el look, que antes no lo habéis podido ver del todo bien. Así que me voy a poner la chaquetita y nos vamos, que fuera hace bastante frío hoy. Parada obligatoria, que he venido a comprar unos test en infusiones que necesitaba. Está esto al tope. ¿Os imagináis cómo huele? Mira, esas velas huelen increíblemente bien y no descarto hacerme con algunas estas navidades. Huelen súper bien. Librería que es muy bonita, librería Luba, en el centro de Córdoba, que la han abierto hace poquito y es que me encanta. O sea, si pasáis por aquí por el centro de Córdoba tenéis que entrar sí o sí porque tiene unos libros preciosos y además esas velas, os digo, huelen súper bien. Hemos alargado la mañana de chicas y hemos venido al Corte Inglés, que quiero enseñaros la decoración de Navidad. Así que vamos al final a comer porque ya se nos ha echado un poco la hora encima, así que vamos a tapear un poquito aquí en el Corte Inglés y así luego ya tranquilamente miramos toda la decoración y os enseño, porque el otro día pasé, que la verdad que no había venido todavía, y hay un montón de cositas. Mini spoiler, bueno, luego venimos tranquilamente, pero me encanta de verdad la decoración que ponen todos los años, es preciosa. Nosotros tenemos también 2 renitos y el árbol, a ver si lo ponemos también estos días, pero me encanta los decoradores del Corte Inglés, ya os lo he dicho en algún vídeo. Luego echamos un vistazo más tranquilamente. Pero un poquito más. Hombre, que no eran de estos hiperplásticos. De decoración de Navidad, en verdad tenemos mucho en el piso. Tengo la corona de Navidad, pero no la voy a poner en la puerta. Pokéball para comer. Me he pedido este Pokéball de salmón, lleva aguacate, huevo, algas, arroz, con un poquito de todo, así que vamos a coger fuerza. Y estamos comiendo aquí con vistas a la Sierra de Córdoba. Y ahora ya seguimos viendo cositas y bajamos a ver toda la parte de Navidad. Mi hermana se ha pedido unos raviolis, mi madre aquí una pechuguita, así que nada, que aprovechen. Me encantan las algas, de verdad. Es que este no tenía queso ni nada, sino... ¡Hala, qué bonita! Sí, es que son muy historiadas, pero a mí me encantan. Decidme si sois team pino de Navidad
con como si estuviera nevadito o si soy team pino de Navidad sin nevar. Esta parte siempre me gusta muchísimo, la parte de vajilla, mantelería, me parece ideal todo el tema de las mesas, decoración de las mesas. Mira qué bonita esta, un poco parecida a la del año pasado. Como deco de otoño también, esta setita, hay un montón de setas este año aquí en decoración. Este es monísimo. Este me parece monísimo. Lo tienen todo colocado como siempre por colores, por aquí esta zona con tonos rositas, allí hemos estado viendo la parte de dorado y de blanco, y ahora vamos a esta parte que es más tonos rojizos, que la verdad que para mí es la que más me gusta, bonito, ¿no? Azul. Me parecen buenísimos estos renos, incluso para decoración todo el año, o sea, yo esto lo pondría todo el año en casa. De hecho el año pasado teníamos unos muy parecidos y estuvimos a punto de cogerlo, pero bueno, este año no queremos la verdad que comprar mucha decoración, ya os contaremos más adelante por qué, pero vamos a intentar resistirnos un poquito. Qué mono, me encanta, parece que pesa pero no pesa mucho para poner en una puerta, porque es como un adorno de Navidad o algo así, pero me gusta como para una puerta. Mira, aquí lo tienen en el árbol, que queda buenísimo. Buscando calendario de Adviento, ¿qué me decís de este? Muy ecuestre, me parece monísimo. Tiene 12 por aquí y 12 por la otra cara, de cajoncito. Es que me parece monísimo con el caballito. Todo lo que sean caballos nos parece bien en este canal. Bueno, todos no, pero este sí le damos el aprobado, me encanta, me parece buenísimo. Y es bastante grande, ¿eh? Comparado con mi mano. Hay otro calendario de Adviento de caballito. Ay, este también me gusta bastante, ¿eh? Muy bonitos los bastones de caramelo. Sección de coronas navideñas. Son muy bonitas. Un señor cascanueces por aquí que es tan alto como yo. Solo 900 euros, chicos. ¿Qué os parece? ¿Lo ponemos en el jardín? Hoja natural preservada. Mirad qué bonito queda este centro así, con hojas naturales. Qué diferencia hay con los sintéticos. Qué bonito. Muy bonito este, María. Todo ideal. Qué calcetín más mono. De punto. Sí, aquí hay un montón de portavelas, la verdad que sí. Estos son muy ideales para una mesa, para el comedor, sí. 12,95. Me parecen monísimos para una mesa navideña con vela alta. Con 4 bolas de estas ya llenamos nuestro árbol. No necesitamos más bolas, con estas ya tenemos el árbol lleno. Son enormes. ¿Ves? Mira qué bonito los lazos estos de terciopelo. Qué bonitos quedan los lazos de terciopelo. Mira, aquí en esta zona sí hay más cosas de Reyes Magos. Un montón de cosas, hasta cuadernitos. Qué mono. Para platos principales, dulces navideños, lista de la compra, a ver. Sí, muy mono. Esta zona de aquí es más dedicada a cocina, tacitas navideñas, mira, para hacer también galletas. Todas estas cosas me encantan, me encantan. Ay, mira qué taza más mona, mira María, qué taza más mona. Los elfos, por si todavía no han llegado a alguna casa. Mira lo que faltaba ya, tienen hasta sus trajecitos. Gracias. Qué monada, estas tacitas están todos los años, pero a mí me encantan. Mira qué mono. Oye, estos juegos de taza, qué mono. Sí, monísima esta. Mira qué mono, estos me encantan. ¿Os imagináis un árbol de Navidad con estos lazos grandes? Me parece una pasada.
ideales. Ya estoy con Fernando, al final lo hemos pasado toda la tarde haciendo recaditos, así que tampoco he grabado mucho porque no era muy interesante. Y ha reservado en un sitio en el que tenía muchísimas ganas de venir, y es este de aquí, Onakashita. Así que a ver si comemos algo de sushi esta noche. Primera parte, kit de valientes. Me ha pedido como un surtidito de todo y tiene pintón. Buenos días, por la mañana, currito. Buenos días, currete, con ese solecito que te da tan tempranito. Buenos días por la mañana, chicos. ¡Qué frío! Madre mía, llevamos un mes de frío y yo ya estoy deseando que llegue otra vez el veranito. Pero bueno, voy camino de la oficina, porque que sean bromas no significa que no haya trabajo de oficina, así que voy camino de la oficina. Esta tarde tengo entreno, me he venido ya con la ropa, luego enseño bien el look y nada, a trabajar y por la tarde ya echar la tarde en la hípica. Aunque bueno, tengo un montón de cosas que hacer por la tarde, pero bueno. Principalmente ir a montar, que me apetece un montón. He dormido súper mal esta noche, no sé por qué, tenía como insomnio, así que espero llegar y tomarme un té, lo primero que voy a hacer para levantar el día. Y nada más, que vamos para la oficina y yo os veo luego cuando salga. Ya estoy en Córdoba, chicos. Ahí detrás veis la sudadera porque hemos pasado del frío invernal de esta mañana a los 20 grados. Estamos a 20 graditos. O sea que creía que iba a pasar frío en la clase de hoy, en el entreno, pero me da a mí que voy a pasar calorcito. Voy ya para la hípica y he comido en el coche, literalmente. Normalmente me gusta intentar llevarme la comida y comer en el trabajo o en el trayecto de vuelta, pero hoy ha sido bastante imposible y Fernando, que está aquí a mi lado, me ha traído hoy la comida, así que perfecto, porque además me ha traído un cocidito que estaba buenísimo. Eso sí, no sé si ha sido lo más indicado ahora para tener entreno, pero no pasa nada. Así que ya voy para la hípica, estoy llegando. Me he puesto al final, que os dije esta mañana que iba a enseñar, el look. Llevo este top, esta base layer, que realmente es de Oysho. Os la enseñé hace ya tiempo, pero es que me encanta. Yo no soy muy de estampado, ya lo sabéis, pero este estilo me gusta mucho, me parece muy elegante y lo llevo con los Maximilian negros, mi casco básico de Tatini negro y nada, guantes negros, muy básica hoy, la verdad. Y luego me he puesto los calcetines también burdeos de HV Polo para combinar con la base layer. Y nada más, a ver qué tal se da el entreno hoy. Venga, vamos. Hoy no tiene muchas ganas de trabajar, me da a mí. Está ahí con su paja. Se nota que han bajado las temperaturas porque ya está peluchito total. Peluchito total. Venga, vamos. Clase terminada y mirad lo que tengo por aquí. Le he traído algunas chuches y este señorito, que es muy listo, ya las ha visto. ¿Quieres? Venga, vamos a darle una, que hoy se lo ha ganado. Tan rica.
Ya no tengo más, no tengo más. Chicos, no me puedo ir sin darle a ellos también. Que me han visto. Oye, que había para todos. No os enfadéis. Había para los dos. Entrar en la hípica de día y salir de noche. Solo lo entiendes si monta a caballo. En fin, que el contacto a veces me frustra un poco, pero bueno. No queda otra que seguir trabajando, seguir machacándolo y bueno, pues poco a poco iremos mejorando. Pero bueno, en general, pues contenta como siempre, porque al final ya sabéis que esto me recarga las pilas. Entonces, bueno, aunque hay veces que cuesta un poquito más, un poco menos, pero siempre súper contenta cuando termino los entrenos. Y aunque ya es de noche, me voy a hacer la compra, vamos a pasar por el súper y nada, y después ya subir a casa, ducha, preparar todo para mañana y la rutina de noche entre semana que siempre es la misma. Acabo de llegar a casa y voy a haceros un compra time súper rápido de todas las cositas que he cogido en Mercadona y me meto en la ducha porque necesito una ducha de agua calentita. Además, me he hecho hasta montando una herida, así que imaginaros si estamos trabajando el contacto que me dejo la mano, literalmente. Me he hecho una heridita aquí, creo que por el anillo. Es ponerme a hablar y ya se pone perica parlotear de fondo. Bueno, voy a haceros el compra time y enseñaros súper rápido las cositas que hemos cogido. Así que empiezo por esta bolsa, que tenemos 3 bolsas grandes. Panecillos. Hemos cogido 3 paquetes de estos panecillos 100% integrales que nos gustan muchísimo. Luego 100% integral también estos de aquí, porque es que cuando desayunamos en casa no nos puede faltar pan y al final normalmente siempre solemos congelar ese pan, que es 100% integral y la verdad que está súper bien y no consumimos tanto pan blanco. Carne, que no la voy ni a enseñar porque sabéis que no como carne, es para Fernando. Por aquí estos panecillos que tampoco los tomo yo porque tienen lactosa, pero en realidad están súper ricos y de ingredientes están geniales, así que si no sois intolerantes, muy recomendados. Estos son para Fernando también. He tenido que cambiar la perica de habitación porque es que si no, no nos va a dejar tranquilo, no vaya a poder escuchar nada. Bueno, sigo. Patatas. La verdad es que necesitábamos reponer un poquito de todo, sobre todo fruta y verduras. Mandarinas, comienza la época de las mandarinas. Me encanta, además me vienen genial para llevármelas siempre a la oficina, son súper cómodas de llevar. Luego, por aquí, cositas para limpieza. Esta masa que es sin gluten, pero además es masa de hojaldre, pero para las pizzas la hacemos en casa a veces con esta masa, porque es la única que nos lleva lactosa. Y la verdad que salen bastante buenas. Sigo con la otra bolsa. A ver... por aquí un paquetito de nueces, no pueden faltar los frutos secos en esta casa, y queso rallado sin lactosa, que tampoco puede faltar. Luego ajo en polvo, que he cogido ajo en polvo, pero sí, creo que no teníamos, no estoy muy segura de si se me había terminado, pero bueno, algo que consumo mucho también. Por aquí una latita de tomate triturado. Me gusta coger este y no el que está frito, simplemente porque es más sano y lo uso pues para muchas cosas. Caldo de verduras, que ahora en esta época me encanta hacer purés y sopitas, así que perfecto. Pastita de dientes. ¿Qué más? Más frutos secos, por aquí almendras. Almendras y nueces son mis favoritas. Otro paquete de queso sin lactosa. Hemos cogido también 2 paquetitos de estos de anchoas con aceite de oliva que me gustan un montón, sobre todo para la ensalada. El segundo estará por aquí y ahora saldrá. Bolsas de basura. Nata de cocinar sin lactosa. Normalmente a mí me gusta comprar también la que es de soja, pero muy de vez en cuando cojo esta, que es nata, solo que lleva lactasa. Y bueno, y tampoco está mal. Y así por cambiar un poco y no tomar como tantas cosas con soja, pero bueno, realmente consumo bastante. Por aquí, un turroncito blando. Este también es sin lactosa, así que si sois intolerantes, este sí que lo podéis tomar. Y además es que el turrón blando es mi favorito. Decidme cuál de vuestros dulces navideños es el favorito. Sin duda, para mí el turrón. El turrón es mi favorito. Esta masa de buitoni que tampoco tiene lactosa y a veces cuando estoy sola y me apetece hacerme una mini pizza, estas están geniales, aunque son para empanadillas, pero yo la uso para hacer mini pizzas. Esparraguitos. Por aquí sale la segunda lata de tomate triturado. Y más cositas de limpieza y de higiene. Que bueno, esas tampoco sin más. Y última bolsa, que es bastante grande, la verdad.
he cogido acelgas y canónigos y brotes tiernos. Y luego salmoncito, por aquí sale el segundo paquetito de las anchoas que os he dicho, y coliflor, pepino, coliflor para hacerme los purés que os he dicho, que la verdad que es que en esta época es lo que te pide el cuerpo. Rabanitos, que me parece que son súper saludables. Currito, está por aquí currito. No te veis los chicos, está ahí abajo. Yo suelo utilizar estas bolsas de tela, que la verdad que para mí son lo más prácticos, luego incluso las metes en la lavadora y salen genial. Y así no gastamos tanto plástico porque es que es increíble, ya de por sí veis que hay mucho plástico. He cogido 2 boniatos que para hacerlos al horno me gustan mucho ahora también, en esta época, una coliflor y plátanos, que bueno, ahí no lo veis bien, pero me creéis. Y luego he cogido también para hacer al horno 2 berenjenas. Lo voy a poner por aquí atrás porque es que ya me falta espacio. Y luego he cogido 3 aguacates. La verdad que hacía ya unos días que no tomaba aguacate y a veces por la mañana me gusta. Esto es rosada y judías. ¿Y qué más? Ya queda poco. Filetes de atún, que también nos gustan mucho tener siempre, o de atún o de salmón, siempre tener alguno. Y zanahorias para los purés. Y nada más. Esta ha sido toda la compra. Y voy a ordenar esto súper rápido y me voy a meter en la ducha porque no sé si ha sido a raíz de la clase, pero no sé si es que me ha dado como un tirón. Sí que es verdad que esta semana me lleva doliendo la espalda bastante y yo creo que debo de tener algún nervio cogido o de las cervicales o algo, que he terminado la clase, me he bajado del caballo y todo y me encontraba como un poco mareada y con el oído como un poco taponado y yo creo que es del cuello. Así que voy a darme una duchita de agua caliente a ver si se me quita un poco y se me pasa un poco esta sensación que estoy así como un poco mareada y ahora ya después seguimos hablando. Chicos, mirad, la palmera está en flor y la cantidad de abejas que hay libando y el sonido que tienen de fondo es increíble. Me encanta. Me pasaría horas mirándolas. Y por aquí está Currito, que el pobre tenía esta mañana una garrapata que ya se la hemos quitado, ¿verdad? Como está siempre andurreando en el campo. Venga, vamos, vamos. Buenos días. Ayer al final no os dije nada porque no os puedo explicar lo mala que me puse. O sea, ya os comenté que me sentía rara, que había terminado el entreno bastante como mareada, un poco regular. Y la verdad que cuando llegué a casa me encontraba fatal, aguanté como pude, pero nada, me puse malísima del estómago otra vez, muy frustrante porque ya una no sabe si es un virus, que también me han dicho que hay por ahí pululando un virus, o si es realmente de la lactosa, como ya me ha pasado otras veces. El caso es que es súper frustrante. Y siento como que he retrocedido un poquito en el tema del estómago, pero bueno, el caso que me hubiera gustado haberos cerrado el blog ayer, el primer blog más, y haberos enseñado las cositas que me cogí el otro día que estuve con mi hermana y con mi madre por el centro, y bueno, pues enseñaros algunas cositas que me había cogido y que no os las pude al final enseñar, así que aprovecho que bueno, y ya al final he ido a la ofi, he estado toda la mañana trabajando, me encuentro un poquito mejor, eso sí, y ya quería pues aprovechar para enseñaros las cosas y cerrar este primer blog más. Vais a tener vídeos los jueves y los domingos y yo espero que os gusten mucho, que sean todos un poquito variados. En todos va a haber, creo que, algunas cositas de compras, temas regalos, temas, bueno, pues cositas navideñas y sobre todo caballos. O sea, todos los vlogmas van a tener una parte ecuestre y algunos de ellos, como dije, van a ser fijos, no van a ser vlogs como tal, sino que van a ser fijos y vamos a hablar de caballos. Voy a enseñaros lo que me he cogido en estos días, la verdad, porque hay algunas cositas que no son del otro día. Os la enseño y ya cierro el primer vlog más. Son 4 cosas, la verdad. La primera de ellas son estos pendientitos de aquí de Balabosté. Me encantan estos así como tipo perlitas y estos que son como unos aritos con relieve. Me parecen ideales, muy elegantes. Creo que favorecen muchísimo a cualquier look. Me encantan. Y bueno, estos de aquí ya los he estrenado, pero estos todavía no. Parecen ideales. Y estos me los había cogido ya hace unos días, por eso ya los había estrenado, pero no los había enseñado. Y me los cogí, aunque son de la marca Balabosté, los cogí en el Corte Inglés, por lo menos aquí en Córdoba tienen Corner. Lo que sí
es del Corte Inglés, en concreto de la parte de Hipercore, que me encanta la ropa que tiene. Me cogí un pijama porque estoy necesitada de pijama, así que nada, os lo enseño súper rápido. Es este de aquí, como en una franelita, pero muy finita. La verdad que son muy gustosos, el típico pijama para estar a gustito en casa, me parece monísimo. En cuadritos, los cuadritos son grises y rojos, así un rojo oscurito, me encanta, con el ribete así tipo babero alrededor del cuello, ideales. Y los pantalones pues iguales, son pantalones largos, no son de puño abajo, que a mí no me gustan los pijamas de puño abajo, son nada, muy sencillos, muy básicos. Y esto fue lo que me cogí en el Corte Inglés. Luego, mi madre me descubrió una tienda que es Lola Ruiz, creo que se llama, si no me equivoco, lo voy a mirar. Lola Ruiz, sí, que está justo en el centro de Córdoba. Yo creo que lleva ya un tiempecito, pero bueno, la verdad que yo nunca había entrado. Y me cogí básico, fondo de armario para reponer. Me cogí 2 foulard en tonos que no os sorprenden, verde y marrón. Y nada, son fulares muy básicos, un tacto bastante suave. No sé realmente la calidad, porque no creo que sea una calidad excesiva. Me costaron súper bien de precio, 12,95 cada uno. Y seguro que en la rebaja los podéis conseguir, porque además había de un montón de colores, con algunos estampados también, y yo necesitaba reponer básicos, así que me cogí estos dos, que además este verde me parece un color precioso, precioso. Así que por aquí esto. Y por último pasamos por Jysk, que seguro que conocéis, y pasamos y cogí las servilletas estas de Navidad, porque todas las Navidades nos gusta hacer una meriendita en casa con la familia y tal, y poner pues un poco la mesa temática. Así que me cogí estas de aquí, con los bastones de caramelo, las estrellitas y los calcetines, que me parecen ideales. Y lo último que quería enseñaros, que esto me lo cogí hace ya tiempo porque es del mes de octubre, pero no lo había abierto porque la verdad que no he tenido tiempo para sentarme a leerlo, y creo que hoy me voy a poner a gusto, ahora cuando me duche y haga un par de cosas de correos que tengo de Gestagro pendientes, me voy a poner a leer un poquito la revista. Es que a mí me gusta cogerme la revista Forbes, y en octubre salió la Forbes Woman y la normal, venían en un pack y me las cogí, así que me parece que si emprendes pues son como revistas muy motivacionales, muy inspiradoras. Y bueno, al final emprender es un camino muy bonito, pero también es un camino muy difícil, como yo intento pues transmitiros por aquí, ¿no? Y contándoos por aquí. Y al final a mí leer este tipo de revistas pues me motiva mucho, me inspira mucho y me ayuda a crecer. Así que nada más, voy a dejar aquí el primer Vlogmas, que espero que os haya gustado muchísimo. Si es la primera vez que me veis, os invito a suscribiros al canal y comentarme en la cajita de descripción pues qué tipo de vídeos os gustaría ver, sobre todo ya sabéis, enfocado a los caballos y al estilo de vida, mi estilo de vida relacionado con el campo, con la naturaleza. Y nada más, pues que nos vemos muy prontito con un nuevo vlog más. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!